Ordóñez, quien fue hasta el 10 de enero secretaria anticorrupción en el Gobierno Nacional. Ingeniero Ordóñez, justamente en esos días se publicó un importante artículo en uno de los diarios de mayor peso en el mundo, el New York Times, en el cual se hablaba de que los procesos anticorrupción en Latinoamérica se estaban relajando. Hablaba del caso de Brasil, del caso de varios países latinoamericanos, y justamente en esos días usted renunciaba a la Secretaría Anticorrupción. Entendemos, y esto es lo que vamos a conocer el día de hoy, también, entre otras razones que usted nos dará a conocer, por una insatisfacción en cuanto a las asignaciones presupuestarias que se estaban dando para cumplir con su labor. Le damos la bienvenida y quisiéramos conocer su comentario sobre cómo le fue y las razones para su separación. Gracias, Gustavo. Rosana, siempre es un gusto estar acá. Un saludo también a los radioescuchas. Sí, efectivamente me habían contactado para poder acompañarles en el mes de enero, pero estuve con permiso médico, entonces fue difícil, pero ahora ya estoy de nuevo aquí y siempre es un placer. Sí, habían algunas razones, ¿no?, por las que había puesto mi renuncia irrevocable a la Secretaría Anticorrupción. Yo creo que hicimos un trabajo interesante, quizás habrá tiempo para referirme un poquito más a detalle a cuáles son las causas que impulsó la Secretaría Anticorrupción. De hecho, una de ellas, y antes de olvidarme, el día de ayer estuve en la Fiscalía rindiendo mi versión, a pesar de no estar en la Secretaría ya, por el caso María Sol Arrea y la compra de fármacos que se hizo desde el IES. He recibido ataques en redes sociales todavía, de cuentas que son pagadas para atacarme, pero este es el rol que me ha tocado enfrentar y voy a seguir dando las versiones las veces que la Fiscalía me llame. En el caso Cenecit entiendo también que me pedirán versión. He pedido que sean desde Cuenca, es difícil viajar a Quito y la Fiscalía ha dado las facilidades, así que ahí estoy pendiente de poder apoyar. He tenido contacto también con el secretario anticorrupción actual, apoyando un poco con lo que en estos meses nosotros habíamos impulsado, y esperemos que, sobre todo en el caso de algunos procesos que eran necesarios poner en consideración de la justicia, eso proceda, ¿no? Algunos temas también relacionados a la prevención, que es importantísimo. Entiendo que también están siendo prioridad del actual secretario. Ojalá y las cosas vayan de buena forma y no soltar un poco el ritmo que le dimos a la Secretaría, más allá de que eran temas que se conocían desde la perspectiva mediática, pero que es importante que la ciudadanía conozca. Entre las razones para la renuncia, y yo lo he hecho público ya, en algún momento conversamos también con Rosana, hubo una disposición de que se iba a hacer una reducción de personal considerable en la Secretaría, casi el 80% del personal se retiraba. 80%. Efectivamente, y era sobre todo en la Secretaría Anticorrupción. Entonces, a mí sí me había preocupado esa definición del orgánico funcional, y lo que preocupaba también es que los mejores perfiles, ¿no?, los que están relacionados al nivel jerárquico superior, eran los que se eliminaban, ¿no? Entonces, de cerca de 47 personas, prácticamente la Secretaría quedaba con 11 personas. Pero además había una reducción económica también, no solamente una reducción de personal, sino una reducción de presupuesto. Bueno, la reducción de presupuesto, en el caso de la Secretaría, radica fundamentalmente en el personal, porque nosotros no teníamos presupuesto porque éramos un ente adscrito a la presidencia, entonces dependíamos de la presidencia para, no sé, consultorías y otros gastos adicionales, convenios, por ejemplo, que con la Universidad de Cuenca también firmamos en algún momento. Entonces, esta definición a mí me preocupó muchísimo, sobre todo por la delicadeza del trabajo que la Secretaría Anticorrupción lleva adelante, y puse mi preocupación al tanto de las personas que en gabinete podían tomar una decisión, ¿no? Se consideró en cierta forma, la primera llamada que tuve fue del vicepresidente Otto. Yo debo reconocer que me ha dado y me dio un respaldo irrestricto siempre, y un poco se revirtió, y también de Iván Granda debo también manifestar eso, y se revirtió en parte de manera que se quedaron como 21 personas en la Secretaría. Uno de los indicadores o índices mediante el cual la opinión pública, la ciudadanía ha querido medir la actuación de la Secretaría Anticorrupción ha sido en cuanto al dinero recaudado por la corrupción, es decir, el dinero recuperado de los corruptos. La propia Secretaría se encargó de configurar como uno de sus principales objetivos estos desde el momento en que nació.
se publicitó mucho, varias acciones que se venían tomando, se dieron cifras, entendemos que las cifras que usted llegó a manejar fue aquella máxima que se estiman por parte de analistas de un perjuicio para el Estado durante el correísmo de unos 70,000 millones de dólares. Y de allí venía el trabajo de la Secretaría Anticorrupción de tratar de recuperar algo de estos dineros que se llevó la corrupción, ya sea por un robo, por peculado, también por la ineficiencia, además de lo que se está juzgando justamente en el caso Sobornos 2012-2016, que en función de estos actos de corrupción se entregaron millonarios contratos con una actitud del Estado de no fiscalizarlos adecuadamente, adicionalmente configurando este millonario perjuicio para el país. Se han hablado de cifras muy exiguas en cuanto a lo efectivo de la recuperación. Se ha dicho 16 millones de dólares, se ha dicho 13 millones de dólares. Cifras recientes dan cuenta de que lo efectivo realmente son 3 millones de dólares, que son cifras realmente insignificantes comparadas con las cifras de la corrupción y los efectos que ha causado en el país. ¿Qué ha sucedido en esto? ¿Cuáles son las cifras reales, ingeniero Ordóñez? Yo creo que uno de los errores, y hay que decirlo claramente, que de pronto se tuvo desde el Ejecutivo fue haber planteado una expectativa de recuperación de recursos sin tener claro cuál era el marco jurídico que en el país rige precisamente para esta recuperación. Además, no hay una cifra exacta de cuántos son los miles de millones de dólares que se han desviado. Hay valoraciones que lo hizo en su momento el BID, que lo hizo en su momento la Comisión Nacional Anticorrupción, y que nosotros como Secretaría Anticorrupción lo hacíamos en función de un número de proyectos que ya tenían determinado un informe técnico de cuánto se pudo haber desviado. ¿Qué decía el BID? 70,000 millones de dólares, pero entre los perjuicios de obras que no están operativas. Caso Poliducto Pascuales Cuenca. Este momento tiene complicaciones económicas, digamos técnicas, y requiere recursos adicionales para poder ponerse operativo. Lo que está pasando, hace poco se hicieron públicas las noticias sobre las condiciones técnicas que tiene precisamente este proyecto. Del proyecto lo que se señalaba es que comenzó, como muchas otras obras, con un valor referencial de la licitación, de la asignación y firma del contrato, y esto después fue casi triplicado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de eso efectivamente se justifica técnicamente como incremento de obra y cuánto no? Esas valoraciones las hizo el PNUD en 8 obras, y eso a lo que la Secretaría siempre se refería, que en 8 obras habían 2.400 millones de dólares desviados. Además esto sí con un informe. Además que se conoce, y ustedes deben haberlo conocido muy bien dentro de la Secretaría, que este era el modus operandi de Odebrecht. El caso Lava Jato, gigantesco caso de Brasil, tenía exactamente el mismo esquema. La contratación a precios referenciales, y después venían los contratos adicionales que los justificaban de la manera que sea. Totalmente, y sin el ánimo de desviarme, pero me parece importante, en los sistemas de salud, en la red de salud pública, pasa lo propio, y se hacían adquisiciones que luego con convenios de pago, sin la justificación técnica y legal, procedían a hacer desembolsos a proveedores por $800,000, $900,000, sin la justificación. Nosotros presentamos una denuncia en uno de los hospitales en Quito. De los hospitales hay toda otra historia, ¿no? El día que salí presentando mi renuncia, llegó un director de uno de los hospitales del IES a dejarme un expediente, una carpeta enorme de varios otros procesos de contratación que se habían hecho anteriormente y que eran necesarios revisarse. Nos faltó tiempo. Yo salí muy apenada de la Secretaría. Antes de salirnos del tema, ¿cuánto se recuperó? ¿Qué es lo concreto? Sí, ese tema importante también. En las cuentas de Inmobiliar existen 13,5 millones de dólares depositados por el caso Topic. Y en subastas por el caso Petroecuador, por bienes que están identificados ya y que tienen que entrar a la subasta. ¿Cuál es el problema? Es que hay problemas legales, esa es la dificultad. Por ejemplo, Carlos Pareja Yanuseli tiene una vivienda valorada en $1,5 millones de dólares en San Borondón, pero resulta que su esposa también es copropietaria de ese bien. En el momento que se quiere subastar, inmediatamente proceden las acciones desde los familiares de estas personas procesadas y que además cumplen sentencia para poder salvaguardar esos bienes. Entonces es un derecho que definitivamente le asiste a la esposa o a los familiares y que retrasan estos procesos de subasta. Esos son los problemas. Pero claro, hay $5 millones de dólares identificados en bienes que deberían subastarse ya. Pero para todo se necesita el mandamiento de ejecución del juez que sentenció y que permitiría recuperar ese bien. Ahora,
Adicionalmente, ya ha funcionado en otros países, la Secretaría también trabajó conjuntamente con las Naciones Unidas y el Banco Mundial en una propuesta de ley de extinción de dominio que determinaría la posibilidad de recuperar los bienes sin que yo tenga sentencia penal sobre el acusado o el que esté siendo investigado. Pero si yo me doy cuenta de que este bien es producto de una actividad ilícita, inmediatamente lo traigo para el Estado, obviamente declaro las acciones que correspondan y recupero esos bienes en cuentas bancarias, en bienes patrimoniales fuera del país, en el país igual, ¿no? Y varias otras figuras que lamentablemente estos testaferros, incluso a nivel de familiares y de funcionarios de medio rango, lograron desviar estos recursos a patrimonios particulares. También suelo hacer referencia. No es que existen 70.000 millones, 35.000 millones o 2.400 millones de dólares en una cuenta en un paraíso fiscal. Están distribuidos en el país en patrimonios de funcionarios que en su momento tuvieron la decisión de resolver sobre cierto proceso de contratación. Es muy difícil de rastrearlo. Es complicado, no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque ellos, además con los recursos que tienen, ellos, me refiero a las personas que han estado siendo parte de estos procesos ilícitos, conocen que se está empezando una investigación, inmediatamente mueven los dineros. Ellos están un paso pero en todo adelante. queda una huella. En todo queda una huella. Sí, Así claro. se utilizan testaferros, quedan huellas en las acciones financieras que se realicen. Manejar grandes cantidades de dinero en efectivo es algo sumamente complejo y difícil. De una u otra manera se lo puede detectar. Además de los movimientos financieros, está también un historial de cada persona. Que de una u de otra manera vamos dejando también una huella, ya sea con nuestras declaraciones del impuesto a la renta, hasta con un estilo de vida. Es decir, hay una serie de hilos conductores que se pueden seguir. En el país es posible hacerlo, pero fuera del país es más complicado. Imaginamos. Porque en paraísos fiscales, incluso estos países dicen, tráigame la sentencia en firme y yo le puedo devolver estos recursos identificados en este número de cuenta que pertenecen a, no sé, Rafael Correa, ¿no? Hay evidencia. Nosotros trabajamos bastante con Fernando Balda, teníamos un avance importante sobre información que teníamos de cuentas de Rafael Correa en el exterior y ya teníamos una pista. Se han detectado cuentas que dependía Rafael mucho Correa, de fiscalía. Porque Rafael Correa continúa diciendo, lo hemos escuchado hace muy poco, que el único problema que le han logrado realmente probar es ese préstamo de $6,000 de estos dineros del caso Sobornos, que él incluso devolvió y que no le han probado nada. Eso es lo que él sostiene y lo que sostienen también políticos que le apoyan en su línea. Hay evidencia de transferencias que están realizadas desde una cuenta nodriza, ¿no? Fernando Balda tiene mucho más detalle. En algún momento él tuvo una entrevista con usted e hizo referencia a eso. Nosotros colaboramos ahí también. Y sobre esa cuenta se hacen transferencias a otras cuentas y a otras personas cercanas a él y que obviamente le ayudan también a transferir recursos para sus procesos ¿Cuentas legales. de qué orden, de qué montos estamos hablando? No Porque existe hablar referencia al monto, de los no existe $6,000, monto, si bien la honradez pero hay el número de cuentas. No se lo debe medir necesariamente en forma cuantitativa. $10 puede ser un delito, Sí. $1,000 igual, pero ¿de cuánto estamos hablando No se ante conocen los las saldos. millonarias cifras de la corrupción en Ecuador? No se conocen los saldos porque además no creo que sea la única cuenta, pero por ejemplo habían transferencias de $15,000, $20,000 y no solo una, sino varias. Y él a lo que hace referencia es a que son colaboraciones de los amigos que han confiado en su proyecto político, amigos generosos que él tiene en todo el mundo. Y yo digo, esa generosidad es así como muy cuestionable, pero él así de alguna forma lo justifica. Y de eso también hay evidencia, ¿no? Pero más allá de esta información, que además es parte de un proceso que tiene Fernando Balda y que entiendo sacará un documental en poco, sí hay estas referencias que solamente la Fiscalía, porque es la única dueña de la acción penal, con la colaboración de la Fiscalía de otros países, podrá determinar. ¿Qué tanta solidez tiene la información con la que cuenta Fernando Balda? Es una información de fuente muy cercana a quienes están siendo investigados. Esto nos lleva a una polémica entrevista. Conscientes de que iba a ser polémica, lo hicimos al diácono sonante.
Él tuvo como enlace también a Fernando Balda. Usted nos atendió cuando estaba aún en funciones, nos referimos a las declaraciones de él, de que intentaba entregar al gobierno nacional. Él decía sin ningún interés de por medio. Usted señalaba que el diácono Sonante había solicitado dinero para entregar información. Sonante es un trending topic casi permanente en la Argentina, lo descalifican muchas cuentas, incluso periodistas de prestigio, pero ha encontrado espacios en diversos medios de comunicación. Pensábamos que a Sonante había que escucharle, conocer qué contactos estaba haciendo aquí en el país, pues si es que alguien quiere dar información y por allí presenta evidencias, por lo menos deberían ser investigadas para saber qué solidez tienen. Cuéntenos un poco más sobre este extraño ciudadano. Precisamente a través de Fernando Valdés, que tuve la posibilidad de conocerle y de reunirnos, me había comentado de la información que él disponía, que tenía varios cientos de megas y gigas de información que sacó en su momento del Banco de Lion del Vaticano, pero para concluir o resumir quizás la referencia que tiene Fernando Balda, el número de cuenta de Rafael Correa, no vino de esa información. Es información que no estaba ¿Algo verificada. de lo que entregó Sonante tenía alguna? Eso es otra cosa, porque Sonante solidez? dice que me ha entregado información cuando en realidad yo no recibí ni un mega, ni un documento que él me haya entregado de manera directa. Pero usted lo alentó a hacer. Si lo hizo con Fernando Balda, se entiende que se iba a manejar una cooperación, pero cuando empezamos a investigar también un poco el origen de Sonante y si efectivamente la información que él decía tener podía tener algún resultado favorable, y vamos a continuar. De lo contrario, no, porque así como Sonante, Gustavo, hay muchísimas personas. Y vamos a eso, porque usted nos dijo, así como Sonante, tenemos varios otros informantes. Así es. Cerca de 12 personas con quienes me reuní, incluso algunos de ellos relacionados al Servicio Secreto de los Estados Unidos, que nos decían, nosotros podemos seguir la ruta del dinero, nosotros podemos saber cuántos bienes tienen, en dónde están los recursos, pero siempre y cuando haya una contraprestación económica. Y claro, no son valores pequeños, ¿no? Que piden, algunas son empresas, otras son personas naturales, pero siempre a través de un pago. Pero más allá de estos ciudadanos han existido otras iniciativas, diríamos que un tanto más sólidas. Una de ellas fue una invitación que recordamos se hizo entre otras entidades al Consejo Nacional Electoral. Me parece que en la persona de Gustavo Vega y luego se envió alguna delegación a Inglaterra. El gobierno de Inglaterra quería formar a gente de Ecuador en materia anticorrupción. Ahora acaba de regresar el presidente de la República, Lenín Moreno. Él ha señalado también que va a recibir asesoramiento del gobierno norteamericano para combatir la corrupción. Iniciativas como esas existían. Desconozco a la primera referencia que ha hecho usted respecto a Inglaterra y a lo que al CNE le ha planteado, no conocí esos detalles. Nosotros tratamos de trabajar con varias instituciones con quienes lográramos confluir en varios esfuerzos. Por ejemplo, para la recuperación de activos son cerca de 11 instituciones que requieren sumar su contingente, el esfuerzo, la misma Fiscalía, GUAFE, la propia Corte Nacional, la Secretaría por el Ejecutivo que necesita estar representado y varias otras dependencias, la misma Asamblea Nacional, porque este también es un tema legislativo, y sobre ese esfuerzo se planteó la posibilidad de construir un gran sistema nacional de recuperación de activos. Sobre ese camino vamos. GUAFE y la Fiscalía han liderado este proceso. Diana Salazar lo inició cuando ella estuvo en GUAFE y este rato se ha continuado. Además tiene la cooperación de las Naciones Unidas y la iniciativa STAR. Ojalá avancemos en ese proceso. Los Estados Unidos es un aliado clave, incluso para el tema de extradiciones, Gustavo. Nosotros planteamos, por ejemplo, en su momento ver la posibilidad de extraditar a Pedro Delgado, pero se necesitaba el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y obviamente del gobierno de los Estados Unidos para ese propósito. Lo propio con el excontralor. Lamentablemente incluso las condiciones sobre las que ellos están habitando en estos países en donde el excontralor incluso tiene nacionalidad estadounidense, complica que esto sí se pueda concretar. Y además hay algunas dificultades de carácter jurídico, caso Ramiro González también, en donde algunas ligerezas han hecho de que no pueda regresar al país a ser procesado por las causas por las que está siendo investigado. ¿Ligerezas de qué tipo? Jurídicas. Entiendo que por parte de la Procuraduría, más allá del esfuerzo que haga la Procuraduría, parece que hubo algún error que lamentablemente no permitió extraditarle y que venga a responder acá. Entonces, esas deficiencias jurídicas
deficiencias políticas también en algunos casos no permiten que las sanciones se den de manera adecuada y no permiten también esta recuperación de activos que ha sido una gran petición de los ciudadanos. Pero un tema también importante, por ejemplo, la Contraloría conoce que sobre glosas, y yo lo hice público en el programa con Carlos Vera en el que tuve la posibilidad de participar, y dije, son 900 millones de dólares que la Contraloría por concepto de glosas debe recuperar. Pero eso es competencia de la Contraloría, no del Ejecutivo, no del presidente. Lo propio pasa con 114 millones de dólares en sentencias en firme que tiene ya el sistema judicial y que puede actuar sobre los bienes de estas personas que ya están cumpliendo sentencias, pero los mandamientos de ejecución se quedan reposando el sueño de los justos en los archivos de los jueces que emiten la sentencia. Entonces es todo un ecosistema, por así decirlo, que tiene mucho que ver y decanta sobre todo en la parte jurídica. ¿Qué opina usted sobre las actuaciones de la Contraloría General del Estado? Esto de las glosas es algo frecuente, pero también con mucha frecuencia conocemos de glosas que se disminuyen. No sé si se las negocia o hay reconsideraciones que se hacen en base a los recursos de defensa que tienen los funcionarios públicos. Pero hay temas preocupantes, algunos que los conocemos más de cerca, como por ejemplo aquellos relacionados con la construcción de Sopladora, en donde se llegaron al tope de las glosas que podía ponerse de las multas, más bien a la compañía china, 360 millones de dólares o algo así, y esto ha sido materia de una serie, allí sí, de negociaciones que han estado a punto de dejar esas glosas en cero. Al momento hemos perdido el hilo, vamos a indagarlo ya, pero sabíamos que estaban a punto de dejar prácticamente en cero y de además calificar a la misma empresa china para este proceso de monetización que se está pretendiendo hacer con Sopladora. Cuéntenos qué es lo que conoce sobre este tema y qué opina usted sobre la solidez de Contraloría en defender los derechos del Estado a través de las herramientas que tiene. Yo al pensar en la institución como tal, necesariamente debo reflexionar sobre las personas que están en esas instituciones. La Contraloría ha sido criticada muchísimo. Bueno, la del señor Polid es una página negra en la historia ecuatoriana, sí. Y no hay que olvidarse que el contralor Celi fue subcontralor con Polid todo ese periodo y ahora se ha quedado en una especie de limbo, pues se piensa cambiar de alguna manera a un tribunal de cuentas, a la Contraloría, y esto ha permitido de que quede por el momento de manera indefinida allí intocado el señor Celi. En este momento atraviesa un momento muy complejo, además a propósito de los lamentables hechos de octubre. Ahí se dice que se perdió información sobre glosas que incluso nosotros no tuvimos la oportunidad ya de empezar a investigar esto porque ya estaba yo a días de salir de la Secretaría, pero se habla de que, por ejemplo, se desvanecieron documentos que no tenían respaldo sobre glosas a grandes empresas telefónicas, pero muchos especulan. Pero el Contralor Celi dijo que en alguna declaración pública que no había que preocuparse, que todo tenía respaldo electrónico. Por eso le decía, es necesario atender también hacia las personas más que a la misma institución. Por ejemplo, la Secretaría tenía personas en la Contraloría que nos remitían la información que requeríamos de manera inmediata, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, del subcontralor y otros funcionarios que eran grandes colaboradores de la Secretaría, pero no puedo decir en cambio lo mismo de, por ejemplo, funcionarios que la misma Secretaría denunció en un cantón del país sobre funcionarios de Contraloría que estaban siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Entonces hay de todo y en todas las instituciones, pero de que la Contraloría tiene serias dificultades, sí, eso es real, y de que se han vendido informes o se han comprado informes favorables, también es cierto. Ecuador sigue saliendo en los índices internacionales como uno de los países que está por encima del promedio entre los países más corruptos en Latinoamérica. Sin embargo, Transparencia Internacional, y eso ha sido, digamos, un aliciente en medio de toda esta preocupación sobre la lucha anticorrupción y lo que hace falta por hacer todavía. Transparencia Internacional hace referencia a que en los últimos 2 años han habido grandes avances sobre la lucha anticorrupción, por lo que se ha puesto en el tapete de la discusión ciudadana, ¿no? La necesidad de la prevención, las sanciones últimas a los últimos políticos, cerca de 22 procesados, 15 prófugos, ¿no? Además autoridades de alto rango, ¿no? Y eso de alguna forma daba cuenta de que los ciudadanos podían un poquito más confiar en estos procesos anticorrupción. Pero insisto que hace falta muchísimo por hacer
y también requiere que todas estas acciones se sumen en un solo esfuerzo, ¿no? Por un lado, he conocido incluso que en esta semana han habido actividades académicas en la Universidad de la SOAY de manera específica en donde se han tratado estos temas anticorrupción, y eso me parece importantísimo porque hay que ciudadanizar este debate. Hay críticas que se han hecho a la Secretaría Anticorrupción que aparentemente nacen desde su origen, pues se creó esta Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. No sé si incluso formalmente tiene este nombre, Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Sí. Entonces, ¿cómo la Secretaría Anticorrupción, siendo dependiente de la Presidencia de la República, puede realizar investigaciones con respecto al gobierno actual? Y esto da argumentos que los hemos utilizado, por ejemplo, a su amigo, ex compañero en el municipio de Cuenca, Juan Cristóbal Lloret. Él señala, ¿por qué no se investiga INA Papers? ¿Por qué no se investiga el caso Majano, muy similar al caso Sobornos que se está ventilando? ¿Ha sido incómoda para usted esta situación? Yo voy a regresar a la reflexión que sea de la Contraloría respecto a las personas y las instituciones. Mucho depende de quién está detrás del cargo. Las razones por las que he planteado también mi renuncia en su momento, precisamente mostraban la necesidad de la independencia que debemos tener. Mientras estuve en la Secretaría, claro, mientras estuve en la Secretaría... A la justicia, perdóname la interrupción, como ícono se la representa por una mujer con la balanza de justicia y con una venda, es decir, allí viene bien el refrán, haz el bien sin mirar a quién, aquí administra justicia sin mirar a quién. Sin embargo, hay que estar claros en cuáles eran las competencias que tenía la Secretaría, ¿no? Porque, insisto, la Fiscalía es la única que podría llevar adelante los procesos de investigación. Lo que nosotros hacíamos era colaborar con ese propósito y así lo dice el decreto ejecutivo. Eso sí, Gustavo, jamás recibí una llamada en donde me decían, este caso sí, este caso no. Lo que sí sucedió es que hubo un requerimiento, una petición, por así decirlo, de que cuando se lancen los casos de corrupción se anticipe y se informe a quienes estaban a cargo de esas dependencias investigadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque caso La Clementina, ahí la preocupación que tenía la CFN... Esta es la hacienda de Álvaro Noboa. Así es. Ahí la preocupación que tenía la CFN es de que le pueda salpicar a la actual administración de la CFN. Y nosotros decíamos, pero el tema tiene que investigarse, independientemente de quién esté o no en la administración. Entonces había esa preocupación de que quien estaba a cargo se sienta de alguna forma vulnerado en su gestión y que la investigación también tenga que ver con ellos. Entonces nosotros nos mantuvimos en que era necesario que se judicialicen estos procesos independientemente de las consecuencias, ¿no? Esa es una de las razones que de alguna forma también motivaron, más allá de la familiar, que es fuertísima también para poder regresar. Estuve algunos meses fuera, pero sí es importante que exista total independencia. Otro de los casos muy importantes sobre los cuales existía expectativa en cuanto a lo que usted puede hacer, el caso Tranvía. Usted como concejal mantuvo una actitud permanentemente crítica sobre este tema. Pero estas preocupaciones suyas parece que se esfumaron luego ya. No, para nada. De hecho, Gustavo, uno de los primeros temas sobre los que trabajé desde la subsecretaría cuando apenas llegué fue el tranvía. Lo que hicimos fue requerir a la Contraloría los informes, estaba efectuándose en ese momento un último estudio y lo que hicimos fue consultar si había informes con indicios de responsabilidad penal. Lamentablemente, en Contraloría no existía un solo informe con ese propósito, porque de haberlo habido, se hubiera judicializado. Si el ente de control... Lo que se pedía en realidad era que se fiscalice, y se fiscalice debidamente desde su origen. Y esto lo pidió la administración municipal cuando usted era concejal, recordará. Documentadamente se interpuso este recurso a la Contraloría, a la Procuraduría, a la CERCOP, y nunca se lo hizo. Pero no confundamos las competencias. Una cosa es fiscalizar y otra cosa es judicializar, que es lo que hacía la Secretaría. Nosotros, apoyábamos la investigación y inmediatamente procesábamos ya a nivel del sistema judicial la necesidad o no de investigar un delito de corrupción. Otra cosa es fiscalizar los recursos, ver si es que se cumplen los procedimientos administrativos y hacer el requerimiento a Contraloría. Pero sí podrían excitar a Contraloría para que se realice... Totalmente. Y por eso le digo, lo primero que hice fue
a Contraloría requerir la información de si existen o no estos informes. Pero si no existen informes con responsabilidad penal, más allá de las recomendaciones que dio durante 3 informes previos la Contraloría y que no se acataron en muchos de los casos, las sanciones también le corresponden al Contralor. Yo pedí la destitución del exalcalde, precisamente por eso. Pero no hay un solo proceso judicializado. En el balance, ingeniero Ordóñez, ¿cómo se siente usted luego de este paso por la Secretaría Anticorrupción? Siempre con esta sensación de que hace falta mucho por hacer, ¿no? Insisto que cuando salí, lo que más me apenaba era casos que teníamos listos para presentarlos, hospitales del sistema de la red de salud pública, desde el IES hasta el Ministerio de Salud. Teníamos casos relacionados al accidente del avión de TAME, aquí, que están vinculados también a Seguros Sucre. También un caso de fideicomisos con el IES, en donde estaba aparentemente involucrada también María Solarre, en otro caso más, y 5 procesos que estaban ya listos por hacerse públicos, por contarle a la ciudadanía qué es lo que había sucedido en los últimos años, ¿no? ¿Hay una continuidad con el actual secretario? Ya dependerá un poco de la disposición de él. Yo he hablado vía virtual en 2 ocasiones, pero la prioridad siempre la da la primera autoridad, ¿no? Sobre qué casos quiere avanzar. Por ejemplo, el caso ¿Quién es Coopera, la primera autoridad? En este caso de la dependencia, me refiero al nuevo secretario. Por ejemplo, el caso Coopera, sobre el cual también he debido dar versión y espero que llegue a feliz término. Ahí sí hay un informe con indicios de responsabilidad penal que determina qué es lo que hizo en su momento la actual asambleísta Doris Solís, ¿no? Entonces, ojalá, y además hay que darle seguimiento continuo y permanente a lo que los fiscales impulsan, a las audiencias, al proceso mismo. Evidencias que demuestren que en el caso Coopera se utilizaron dinero de los cooperados para hacer donaciones en el ámbito político. A Alianza País concretamente. Dentro de toda la información que tiene el caso Coopera y que la tenía clasificada, ese es uno de los temas que estaba pendiente. Resolver sobre el desvío de los recursos que aparentemente se usaron para la campaña. Lo que nosotros presentamos como denuncia fue los cerca de $10 millones que se entregaron para poder Esto fue en la transferencia de este negocio de Coopera. Que además en este momento de lo que conocemos está generando pérdidas. Para quienes no lo escucharon, en su entonces era una graciosa transferencia que se hizo a una nueva cooperativa. Al margen de la ley además, ¿no? Prácticamente regalando, perdóneme el término, activos por el orden de unos $10 millones. Más allá de la justificación social que pueda darse, hay un tema de ley que tiene que cumplirse y ahí eventualmente podría haber un peculado. Bien, pregunta final. Usted al renunciar señaló que se iba a dedicar a temas personales y académicos, pero hemos escuchado por allí que tiene propuestas en el ámbito público todavía. ¿A dónde va? He tenido un par de reuniones y acercamientos con el alcalde y estamos a la espera de ver cómo podemos colaborar. Bien, queremos agradecerle. Han escuchado a la ingeniera Dora Ordóñez, exsecretaria Anticorrupción. Las 8.